Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Agradecer también a Librería Gil el acogimiento cálido y amable que nos ha dispensado para la presentación de este libro. Y en especial también quisiera agradecer públicamente a Jesús el inmenso honor, y merecido por supuesto, que ha sido para mí prologar el libro que presentamos. Muchas gracias. Haré una breve introducción a los datos académicos y profesionales de Jesús Pindado Uslé, nacido en Beranga, Cantabria, en 1948. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Periodismo por la misma universidad, también doctor en Literatura por la Catholic University of America. Fue alto cargo de la empresa Centrales Nucleares del Norte, Nuclenor. Fue fundador y director de la oficina de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, en Estados Unidos, en su oficina de Washington, D.C., durante casi 10 años. Ha ejercido el periodismo con maestría en la prensa regional, en diarios como el Diario Montañés, otras cabeceras como La Hoja del Lunes. También ha sido corresponsal en Cantabria de 5 Días, Pueblo e Imparcial, ya desaparecidos. Ha colaborado en televisiones regionales, ha presentado el programa Cántabros en el Exterior de Telecabarga. También es autor, entre otras publicaciones, de la biografía de Pío Muriedas, Pío, Pueblo y Poema. Y también fue el director de la Gran Enciclopedia de Cantabria, en la que tuvo como coordinador de la misma que conciliar hasta 300 personas para llevar a cabo tan magno proyecto. Por dicha magna obra fue distinguido por la Medalla de Oro de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. También es acreedor de diferentes distinciones en México y Argentina durante su periplo en América, en el que impartió conferencias y cursos universitarios, y también está reconocido como ciudadano de honor en 5 ciudades americanas. Pero no quisiera resistirme a hacer la presentación de Pindado, de Jesús, solamente con la enumeración de sus logros académicos o profesionales, que son muchos y variados, y que he intentado extractar por lo que acabo de referir, sino que me gustaría resaltar aspectos de su personalidad humana que creo que son muchísimo más importantes. En primer lugar, destacaría su pundonor, su espíritu de superación y la fe en sí mismo. Este espíritu de superación lo encontramos en el libro que presentamos, en la semblanza que hace de su amigo Pablo Coto, en la que nos habla en un momento de la misma de cómo empezó a forjar su carrera universitaria. Y él nos dice: lo interesante, creo, es que casi la totalidad de los estudios los hice sin dejar de trabajar, casado, con 3 hijos o ya divorciado. A Madrid salía de Santander casi al anochecer, subía por el puerto del Escudo y pertenecía al grupo llamado de tutorías, donde había bastantes profesionales trabajando ya en los medios de comunicación. No en vano me consta que en la carrera de periodismo se licenció con 30 años, si no me equivoco. No solamente este espíritu de superación caracteriza a la persona de Jesús, sino también la fe en sí mismo. Esa fe que le llevó a poder conseguir el tan anhelado traslado a Estados Unidos, a Washington, D.C. Y lo intentó sin valerse de nadie, únicamente con la fe que tenía en sí mismo. Y nos lo recuerda en la semblanza, en el perfil que hace de don Antonio María de Oriol y Opio. Nos lo dice así: a don Antonio en verdad no tuve que presentármele a nadie, aunque le comenté a su sobrina, compañera periodista y amiga duradera, Donata Bustamante, mi deseo de verle para exponerle mi propósito de ir a Estados Unidos. Sabedor de que estaba un verano como tantos en Cantabria, fui a un estanco, compré papel de barba y escribí en la vieja Olivetti el tesoro que me había comprado mi tía Laura, una instancia formal, y se la mandé. El resultado de esa presunción, tal vez, de la edad, lo encontramos más tarde en las páginas posteriores, cuando nos dice: desde aquella primera reunión en Pérez Galdós con don Antonio María, comprendí que es bueno recomendarse por uno mismo. Así lo hice en la mili y en la universidad, tratando de cumplir con quien lo merece.
no solamente tiene el autor de esta obra estas características de su personalidad, sino que también quiero destacar su condición de gran dialéctico. Jesús es un extraordinario dialéctico, es una persona que puede haber sido perfectamente un extraordinario abogado, pues puede afirmar lo propio y lo contrario con igual ahínco y fundamento, por lo que no se le hubiera resistido pleito alguno. Íncito e inherente a esta condición de gran dialéctico es también la de gran conversador. Jesús, puedo asegurarles que es la persona más culta que he conocido, que unida a esa condición dialéctica es un placer conversar con él. Es un placer porque siempre en todas las conversaciones uno acaba aprendiendo lo que no sabía antes de la misma. Esas tertulias las evoca también en este libro de una manera un tanto sentimental, con añoranza, en particular la que dedica al perfil de Pepe Mantecón cuando nos habla de la que había en la desaparecida cafetería Fripsi. Nos dice así: Pepe ya era miembro directivo de la Asociación de Hostelería con el pintor Indalecio Sobrino, cuando teníamos la pujante tertulia de Fripsi. Hubo una tertulia política, pero no habló de esa. Ahí era Pío Muriedas el excepcional, de quien guarda Mantecón un cuadro hecho por Pedro Sobrano. Estaba Pío con todos y con nadie, consigo mismo, con una minoría, lo sumo, entre la que sin duda me encontré siempre con el recitador antes de ir a trabajar a Nuclenor, donde también solía pasar a visitarme. También recuerda una última postera tertulia que tenía con su amigo Manolo Barrigón, que nos la recuerda de esta guisa, cuando nos habla de Manolo y nos dice, como también ha escrito su hija, y se refiere a Manolo Barrigón, era vitalista, polemista, gran conversador, con su humor y su hipocondría. Y yo era uno de los amigos a quien llamaba algunas semanas en sus últimos años. No le fallé. Nos encontrábamos por Peñarbosa o Hernán Cornelius. Y le había introducido en la tertulia que manteníamos semanalmente Mariano Pérez, Pepe Mantecón, Merche Biota y Roberto, Mariola y Damaso Gómez de Atalaya y otros en una terraza cerrada del Paseo de Pereda. Todos celebrábamos sus ocurrencias y opiniones. Pero también quisiera destacar dos aspectos fundamentales en la personalidad de Jesús Pindado. En primer lugar, es su condición de gran y extraordinario padre. Me consta el fervor, el amor incondicional que siente por sus hijos, que es recíproco. Y contaré un pequeño detalle a modo de confidencia que espero, Jesús, que no tengas en cuenta y nos podamos seguir hablando después de este año. La confidencia fue que él, estando en Estados Unidos, intuyó que su hija Sofía tenía problemas con alguna asignatura y él sintió la necesidad de trasladarse a España para ayudarla en ese cometido. Entonces encontró una excusa profesional, sin mayor intención de hacerla realidad, puesto que el verdadero sentido de la misma era trasladarse a España y acompañar a su hija para superar ese trance académico. Creo que con esta sencilla anécdota es expresiva de esta gran condición de padre. Y por último quería resaltar su condición de gran amigo, por su alto concepto del valor de la amistad. Es algo inherente a la personalidad de Jesús, es una persona abierta, franca, sincera. Es una persona a la cual desde el primer momento que uno le conoce instintivamente quiere ser su amigo. Esta es la impresión que yo tuve la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo, que fue en un almuerzo con un amigo común. Me sorprendió esa personalidad y quise ser su amigo. Y afortunadamente pues me ha aceptado como su amigo. Y también quiero destacar la transversalidad de sus amistades. Esta es una característica que también le honra, puesto que puede ser amigo de altos ejecutivos, de diplomáticos, de eminentes médicos, pero también puede ser amigo de una humilde costurera. También puede ser amigo, y lo he constatado, en nuestras tertulias en diferentes terrazas de las cafeterías de Santander, que se acerca, se aproxima al buque de Güello, le trata por su nombre: don Jesús, una ayudita, por favor. Y Jesús, muy amablemente, le trata por su nombre y le da esa ayudita. Yo le digo: pero Jesús, no, es que son mis amigos. Este es otro concepto del gran valor que da a la amistad.
Por tanto, el libro que hoy presentamos considero que es un homenaje a ese alto concepto del valor de la amistad. Es un ejercicio de agradecimiento a tantos y tan queridos amigos. Hace bueno en este sentido el dicho castellano que de bien nacido es ser agradecido. Y en este caso es bien nacido Jesús porque ha sido agradecido. Y es también un ejercicio de presencia y pervivencia de esas amistades que, aunque muchas de ellas ya desaparecidas y puedan formar parte del pasado, siempre perdurarán mientras Jesús las sienta y las evoque. Puesto que, como dijo William Faulkner, el pasado nunca está muerto porque ni siquiera es pasado. Muchas gracias. Fernando Collado. Hola, buenas tardes. Me perdonáis la voz, estoy un poco acatarradillo. Juanjo, gracias y sobre todo al autor Jesús, del que me honro en ser su amigo desde hace más de 20 años. Yo estaba mirando la fotografía que la librería Gil tiene aquí a mi izquierda. Es un camarón de la Isla Joven y creo que es su mujer, ¿no? Creo que se llamaba La Chispa. Jesús tiene chispa y además es el camarón de los perfiles, ¿no? O el camarón del periodismo, es decir, no tiene un igual. Periodistas somos muchos y todos nos dedicamos o cultivamos la profesión y muchas veces pues, se nos dan mejor unas cosas que otras, ¿no? Jesús en el periodismo es una pluma muy completa. Luego tiene, pienso, y eso está muy bien reflejado en este libro, en esta obra, una virtud, que es que perfila muy bien a los personajes. Pero perfila muy bien a los personajes, sobre todo a los personajes que conoce. Es decir, ve a una persona, te habla de ella, y en ese momento, sin darse cuenta, yo creo que lo lleva inherente a su personalidad y a su oficio, te puede hacer un perfil de él perfecto, qué es lo que hacía, qué se dedicaba, cómo le vio, si le vio mejor o peor que antes, incluso el estado de ánimo. Y eso es algo que tiene que llevar la persona adentro para luego poder sacarlo. Y yo creo que esto se traslada muy bien en este libro porque algunas de las vivencias que hay aquí y algunos de los nombres que tenemos aquí son gente de otra época, algunos de esta, pero seguro con los que hace mucho que no habla, u otros con los que ya no puede hablar porque evidentemente, como dice aquí en el libro, han fallecido. Jesús Pindado, por todas las cosas que nos ha contado aquí Juanjo, es una persona a la que merece la pena conocer. Yo siempre he dicho, dices, hay personas, alguna está aquí también, entre el público hoy, que yo he razonado para mí mismo a veces y he dicho, pues he tenido mucha suerte de conocer a esta persona, porque te ofrece algo, te da algo, tiene algo diferente a lo que tenemos los demás. Jesús es una de esas personas. Lo conozco desde hace mucho tiempo, lo he conocido en la profesión, he podido trabajar con él en televisión. Estuvimos en Peñacabarga, estuvimos también en tu televisión en Torlavega. Hacía un programa de noche que era un programa delicioso, me acuerdo, porque no todo ha sido escribir o estar en Estados Unidos. Con eso ya hubiese valido para glosar su figura de sobra, ¿no? Sino que también ha trabajado en varios distintos medios de comunicación, lo ha hecho con mucho criterio, de manera diferente y lo ha hecho muy bien. Aquellas entrevistas de aquel magazine que hacías era espectacular. Sobre todo por los contenidos, porque era muy diverso, difícil de hacer. El futbolista sabe lo que cuesta regatear, ¿no? El que está al lado de Messi, ¿no? Pues yo que estaba al lado de él en el programa, sé lo que cuesta hacer lo que hacía y lo hacía sin ningún guión. O sea, como Bertín Osborne, pero mejor. Así que, bueno, estamos ante una obra diferente. Creo que es algo de lo que uno no se encuentra por ahí, es muy difícil. Nadie te va a ofrecer eso. Ni en Cantabria ni en ninguna parte. Ofrecerán otras cosas, escribirán 100 años de soledad, pero esto no, esto es otra historia. Entonces por eso merece la pena leerlo. Y además merece la pena leerlo no solamente a quién se lo dedica. Cuando uno dedica a su familia, en este caso a Sofía, la hija de Jesús, de la que ya nos ha hablado Juanjo, es porque tiene un sentimiento interior muy importante, ¿no? Y eso ya le define. Pero interesa sobre todo cómo empieza, en el sentido con quién empieza.
de este ya me había hablado él alguna vez. Empieza con Manolín, un amigo de hace decenas de años en el pueblo, al que un verano vio y al día siguiente no vio. ¿Por qué? Porque se había matado bajando a caballo en Beranga el día de San Esteban, ¿no? Y de ahí a Agustín Ruiz, que es el último de todos los perfiles que nos presenta en esta obra magistral Jesús Pindado, hay 48 perfiles, de 48 personas diferentes, cada una con su adjetivo, bien puesto, por delante o por detrás del nombre, siempre bien puesto, siempre elegido. Pero además se ve que hecho de manera fácil, porque cuando uno escribe fácil se ve, quiero decir, esto se ha hecho rápido, fácil, y luego evidentemente bien compuesto. Porque tú puedes hacer el pan bien, rápido, pero si no lo haces bien, no lo de pan nada. Es decir, si echas el doble de levadura, pues quedará una piedra, ¿no? Y esto es todo lo contrario a eso. Esto es una obra que se debute muy fácilmente, que se lee muy fácilmente, a la que llegas y te atrae, te atrapa, y te vas leyendo, y te vas leyendo, y te vas leyendo. Y hace 10 años no me hubiese puesto estas gafas, pero ahora me las tengo por ahí. Lamentablemente. Dice don Jesús Pindado, y gracias por haberme invitado a este acto, dice que la memoria de todos estos perfiles, de todas estas personas, forma parte de mi felicidad, y siempre, esa memoria siempre me acompañará. Y hay muchos, quiero decir, hasta 48, evidentemente, 12 por 4. Está Benito Madariaga, entre otros, o Juan Antonio del Val, gente que yo he conocido. Marino Fernández Fontecha, a quien no había visto, y cuando le vio le decía que se moría. Y que es algo que un poco te afloja las piernas con dolores, ¿no? Dice, vi a esta persona y cuando estaba en el despacho me dijo, hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bueno, ya sabes que me muero. Es duro. Es muy duro. Pero eso también está en el libro. Quiero decir que el libro no es un pasacalles, ni un... El libro es algo que tiene emotividad, que tiene motivo, que tiene entidad propia, que tiene fuerza, literatura, y por supuesto que tiene una narración, aunque no lo parezca. Porque dices, voy echando nombres y no tiene narración, la tiene. Y ustedes seguramente se la van a buscar y la van a encontrar como la he encontrado yo. También Juan Antonio Sandoval, de quien también conocía a su hijo. Trabajamos con él en televisión. O Manolo Bustamante. Y yo me he detenido sobre todo en un gran amigo mío, ¿no? A una persona a la que admiro muchísimo, que está aquí con nosotros, que es Pedro Crespo de Lara, de quien Jesús dice que es periodista, abogado, poeta, pintor, caballero y diplomático. Y yo, evidentemente, lo suscribo todo ello y siempre puedo decir, o siempre podré decir, que un día estuve con dos amigos míos presentando el libro de uno de ellos, Jesús Pindado y Pedro Crespo de Lara, que está aquí entre nosotros, que es una persona magnífica, porque muchas veces la gente no es buena o mala por lo que sea, en este caso buenos, sino que para ser bueno en tu oficio lo primero que tienes que ser es buena persona. Eso es lo que yo pienso. Un buen periodista lo primero que tiene que ser es buena persona. Pío Muriedas, Eulálio Ferrer, y así hasta un total, como digo, de casi medio centenar de perfiles de gente de Cantabria, que algunos habéis podido leer, y si otros no lo habéis leído, os convino a que veáis cómo lo trata Jesús, y cómo lo trata en el momento debido, y prácticamente estás metido en ese tiempo, aunque haya hecho 25 o 30 años de esa conversación, y quizá ya no tuvo otra, o quizá fueran pocas conversaciones, pero le marcaron. Sin embargo, tú te metes en ese momento. Es como, evidentemente no es una novela, son unos perfiles, pero tú puedes meterte dentro de esa novela, de esos personajes, porque te lo cuenta de una manera muy sincera, muy peculiar, pero también muy directa y que lleva mucho al lector. Dice también Jesús, ¿no?, que son parte de vivencias que él ha publicado en Alerta, en el diario montañés, en Cantabria 24 horas, donde yo leí precisamente la primera vez lo de tu amigo Manolín. ¿Te acuerdas que lo publicaste en Cantabria 24 horas? Y a mí aquello me socavó, porque yo también soy de volver al pueblo, a mi pueblo, ¿no? Yo soy lebaniego, de volver al pueblo cada año, lo hacía también en verano, y no me hubiera gustado evidentemente perder ningún amigo de aquellos que dejé montar un caballo, ¿no? Que lo que así te pasó. Pues eso está muy bien explicado, ¿no? Además, también para el periódico que dirijo, el Faro de Cantabria, escribió algunas cosas, pero a mí me llamaba muchísimo la atención
una cosa de Jesús. Dice, voy a ir a no sé dónde y si quieres, Nando, te escribo algo. Digo, bueno, pues escríbemelo. Podía ser un acto, pues no sé, vamos a poner que era, pues no sé, la entrega nacional de los premios de Golos, por ejemplo. No, igual no existe, no sé. Y Jesús te hacía una crónica en la cual esa entrega de premios era la excusa para perfilar a un montón de gente, ¿recuerdas? Y estaba tal, y un párrafo, y estaba no sé qué, y otro párrafo. Entonces eso lo bueno que tenía era que te enterabas de lo que sucedía allí, te contaba qué se había hecho, qué se había entregado, a quién habían dado los premios y otras cosas, pero además luego salía quién había estado y además te contaba una breve reseña de aquello, a los que consideraba que tenía que hacerlo, pues igual a una docena de personas. Eso para el Faro lo hiciste en alguna ocasión. Creo que te lo agradezco en ese momento porque fue algo muy leído y que además creo que son cosas que no se hacen, es decir, en el periodismo cada día se reportajea menos, cada día se hacen menos crónicas, cada día se hacen menos entrevistas, da la impresión de que vamos del ramal continuamente contando noticias y que ya nos hemos vuelto como muy oficialistas, ¿no? Que contamos aquello del sucedió, tuvo lugar, que es todo lo contrario, precisamente iba a la redundancia, a lo que nos enseñaron en las facultades, ¿no? Que hay que contar otra cosa, que hay que tratar de verlas desde otro prisma, pero claro, si el jefe te manda y a la hora tienes que volver y hacer, pues igual no te da tiempo, ¿no? Bueno, pues Jesús, con tiempo o no, de otra manera o tal, siempre ha cubierto de una manera muy diferente en su apartado periodístico, que es al que más me puedo referir yo, porque he trabajado con él o junto a él más bien, como digo, en la televisión y he podido leer cosas suyas en prensa y también las he publicado en mi periódico, pero me parece algo diferente, algo exclusivo, algo digno de leer, algo diferente siempre es bueno, ¿no? Como eso de Camarón, ¿no? Como lo que digo de Camarón, que lo he visto ahí, digo, mira, pues Jesús es lo que pasa que este es de Veragua y aquel era de Huelva, pero bueno, pues es una, al final, es una cuestión. Bueno, pues nada, me honro en haber estado aquí, de haber podido decir 4 palabras de Jesús Pindado Uslea, además de amigo, que le valoro muchísimo, lo que me parece es un grandísimo escritor, un grandísimo profesional y una buenísima persona que cuando tú la ves por Santander, y lo decía Juanjo, siempre está hablando con alguien, ¿no? O sea, está siempre porque yo creo que nació en una tertulia y así nos dejará en alguna tertulia. ¿Por qué? Pues porque es un gran conversador, porque es un hombre muy culto y porque sobre todo es amigo de sus amigos y puede escribir obras tan interesantes como esta. Muchas gracias, Jesús. Gracias a Juanjo Torres y a Fernando Collado por la presentación, a la librería Gil por la acogida y sobre todo también a ustedes por estar aquí hoy en este acontecimiento cultural que es la presentación de un libro. Y gracias por encima de todo a mi hija que ha tenido la paciencia de corregir sobre todo los aspectos formales de la portada del libro y también a veces la discusión sobre una palabra o en el que me ha parecido una maravillosa devolución del esfuerzo compartido de su formación, a la cual he seguido de cerca, aunque estuviera lejos, como ya se ha indicado aquí. Estoy muy agradecido, gracias Sofía por su ayuda. Lo cual no quiere decir... que no lo agradezca a mis hijos. Hoy me acaba de llamar desde Dubái mi hijo el pequeño, que está allí por razones de su profesión, que es piloto, y aquí está mi nieto con su padre, que es el mayor de mi familia, y que no sabrías cuál dedo cortarte si tuvieras que optar por uno de ellos, pero simplemente la carga del trabajo del libro ha correspondido a Sofía y por eso se lo dedico. Hechos los agradecimientos, la extensión es la gratitud que debía a las personas que figuran en el libro. A lo largo del camino que es la vida, conocemos a mucha gente, empatizamos, una nos cae bien, otra mal, por razones profesionales, deportivas, en el ejército los que hayan ido, como a mí me tocó ir a Ferrol, y en muchos lugares. Y en todos esos lugares puede haber algunas personas con las que la cercanía es mayor. Es muy difícil definir la amistad, yo no lo voy a hacer ahora, porque no es lo mismo los amigos de Alejandro Magno que
los amigos de distinto tipo que pueden tenerse, pero lo que no hay duda, ahí podríamos acudir al griego, a Storge y a las ideas de la amistad, pero no quiero que esto parezca una conferencia, sino una explicación de contenido. El contenido son evocaciones. Yo, cuando llegó la etapa del periodo este de la pandemia, me dije a mí mismo, ¿y ahora qué se va a hacer aquí encerrado y tal? Yo soy un hombre activo, una mezcla rara, porque siempre he sido muy lector y por tanto estudioso y por consiguiente muy atento a estar horas con los libros en la mano. Pero a veces he sido una persona muy activa. Prueba de ello es que provengo de Beranga, vengo a Santander, lo cual era como pasar un océano, porque yo recuerdo cuando de joven veía pasar una furgoneta muy a lo lejos y ya no veía nada en todo el día, el resto eran árboles, eran las castañas, eran las nueces, eran los frutos del campo. Y ya venir a Santander a vivir con una tía mía, porque murió mi madre, fue de un impacto grande, era cerca de Consolación, en la calle Alta, después he vivido en 4 o 5 sitios, pero aquello era ya como cruzar una cosa, suelen decir en bromas en Torrelavega, la Pozona, referido a la bahía, pero a mí no me parecía una pozona, me parecía el océano Atlántico. Por cierto, océano que cruzaban los barcos que salían de Santander a Puerto Rico y a Nueva York otrora, y ahora lo único que van es el ferry que va a Plymouth. Lo cierto es que esa andadura de Beranga a Santander es uno de los 7 epígrafes que tengo en el libro. Esto significó ya un traslado con unas implicaciones nuevas. Recuerdo la primera radio que vi. Recuerdo la primera vez que subí en ascensor, por cierto no había ascensor en la calle Alta, donde subí, y por tanto son recuerdos que otros no tienen, porque yo procedo del carburo. En mi pueblo nos iluminábamos con el carburo y con una vela. Y entonces ese traslado ya supuso un impacto grande, de una amplitud de conceptos para entender el mundo. Cuando decidí ir a Estados Unidos, que fue una decisión estrictamente mía, y no porque no tuviera buen trabajo, tenía un trabajo extraordinario, ya ves, de no haberlos tenido muy buenos. Por ahí está Pepe, que es un amigo mío de la etapa de Jesús Díez, que íbamos con un carrito por la calle y me ocultaba un poco de las chicas porque tenían que subir a la señora a muchas mujeres de Isabel II o de Lealtad, los pedidos que llevaba a las casas, donde por cierto no todas las chicas de servicio eran igual de buenas, porque algunas les decían que nos dieran la propina y no nos la daban, y otras sí nos la daban. Lo cual también nos hacía a nosotros peligrosos con no manchar los montacargas o los ascensores. Pero evidentemente era un mundo nuevo. Y luego el mundo de la decisión de ir a Estados Unidos, aunque tenía muy buen trabajo, ya fue un mundo absolutamente nuevo. Naturalmente en el camino he ido a dar conferencias a México, he ido a Ecuador, a muchos sitios de América Latina, iba a fines de semana a Puerto Rico, porque me encantan los puertorriqueños y Puerto Rico, y por tanto ha sido una sucesiva amplitud de cosas del mundo. Y en esas dije, he sido muy crítico, yo he sido muy crítico, ahí están secciones mías, aquí no se ha mencionado, porque esto iba de amabilidad y de favorecer al autor, pero verdad es que he tenido una sección que se llamaba La Vara, con V, que significa que castigaba a los políticos con una gran dureza. Y no se ha hablado mucho del aspecto crítico que he venido ejerciendo, lo ha insinuado un poco Fernando, a lo largo de muchos años, quizá excesivamente, no me arrepiento, y a gente que siempre estaba en el poder, porque sí me atrevo a decirles que desconfíen de quien es crítico con el que pierde el poder. Yo podría apuntar aquí con el dedo a algún político muy principal de nuestra tierra y a otros, hoy no lo voy a hacer. Y siempre coinciden con alancear al que se ha caído. Mire, no tiene ningún mérito. Lo difícil es, cuando hay que hacerlo, hacer crítica al que está en el poder, que es lo que se llama el contrapoder en periodismo. Yo he hecho eso durante muchísimos años y eso lo recuerda la gente que me ha leído. Pero llegó un momento en que dije, después de ser tan crítico en las crónicas y en los artículos, ¿por qué no haces algo amable? Y era la ocasión. A cierta edad, y en esta etapa de la vida, dije, pues voy a pensar en mis amigos y hablar bien de ellos, a los que deba algo moral, algo espiritual y algo
no nos dé miedo, y algo en el sentido de la utilidad, y algo económico. Porque la gente tiene miedo en mencionarlo. Y yo digo, yo no tengo miedo, porque si no lo he tenido para la crítica, no lo voy a tener para los favores. Y entonces ahí hay personas, desde una maravillosa mujer que me ha cuidado a mis hijos y a mí cuando volví de América, que es, la aludía uno de ambos, que es una costurera, maravillosa persona que quiero como a un miembro máximo de la familia, pues está don Antonio María de Reol y Urquijo, que era el dueño del Talgo, un hombre rico que le secuestraron, que era ministro de Justicia del general Franco, al cual, por cierto, le dije un día, don Antonio, ya nadie tiene estas fotografías que tiene usted en el despacho en Madrid. Igual convenía que las ponga discretamente, lo ve, y dijo, no, yo estuve en esa juerga, llamó a la guerra juerga. Esto ya tiene su sentido del humor magníficamente traído en su despacho en Madrid, cerca del Ministerio de Marina. Me dijo, mientras yo viva eso estará ahí. Y eran José Antonio y Franco, los cuales ya habían separado. A veces dejaban a uno, dejaban a otro, o no. Él no, y yo he servido esa causa, puede estar mal vista, pero estoy orgulloso de lo que he servido. El ilustre vasco, en una ocasión, mi hija me había prohibido que hablara de dinero, pero voy a contrariarla porque en público no se atreve a llevarme la contraria. Y entonces, una vez necesité $50.000 para poder ingresarlos en una institución americana al día siguiente. Y digo, pues no tengo a nadie, ya me habían rechazado por razón del dinero. Y digo, entrar aquí es muy difícil y sin embargo, si tuviera esta cantidad, me admite. Entonces llamé a don Antonio y le dije, mañana los tiene usted. Y no era primo mío, ni era pariente, ni era nada. Es una persona que he conocido con un papel de barba para ayudarme a ir y para poder avanzar. Y para poder avanzar, al día siguiente no, porque no era tan rápida la cosa del banco en ese momento, pero los 2 días tenía los $50.000 de allí. Bueno, esto me ha pasado, no en estas cantidades, varias veces, y cómo no estar agradecido. Yo recuerdo haber despedido a una persona, como uno de los más grandes, el hombre que hizo la Plaza de México aquí, y al ir a despedirle, en su despacho, para el cual tenía una llave y subía en ascensor en México, le he dicho, pues nada, me voy a Estados Unidos. Y dice, pero qué grande eres, ¿cómo te atreves con tu trabajo, con tal? Y lo admiró. Mandó a las mujeres vestirse bien, que ya estaban bien vestidas, pero dijo, ay, Jesús pintado a comer a casa y tal. Una cosa increíble. Y fuimos, era el que manejaba Gigante, y al despedirle, le digo, bueno, pues nada, ya me voy, que te vaya bien y tal. Pero espera un poquitito. Y me dice, toma. Y alargó la mano, y veo billetes en dólares. Una cantidad. Y yo, me parecía de mal gusto contarlo y tal, y digo, pues, ¿y esto? Dice, no, esto es para que compres el primer coche, porque tú te vas a meter en Norteamérica y no sé si sabes que para vivir allí es imprescindible el coche. Y en efecto lo era. Lo cuenta en un libro magnífico que se llama USA y yo, Miguel Delibes. Luego yo me acordaba del gran cerebro de Delibes describiendo realistamente en un libro que está en Destino las cosas que yo veía. Lo que yo veía ya me lo había contado Delibes en un libro. Por cierto, al que invité también a Norteamérica y no pudo ir porque no solía ir en avión, le gustaba ir en barco. Lo cierto es que compré el primer coche americano, lo que tuve en Cadillac y fui prosperando, y luego tuve 2 Mercedes, lo cual es atípico, pero el primer Chevrolet de segunda mano lo compré con el dinero que me dio el hombre que hizo la estatua de México, del presidente mexicano, más mexicano, que está en la Plaza de México de Cuatro Caminos. Bueno, pues, ¿cómo no agradecer lo material, lo moral, las cosas? Por ejemplo, hay un marinero que yo conocí en el servicio militar, en la Marina, que se llama Torres Padín, que es de Sanjenjo, que nunca he conocido a nadie que haga todo lo que se ha propuesto en la vida como él. Es decir, tenía dificultades para escribir, yo escribía a su novia, lo cual parece de otra época, pero es así, el nombre de él. Pero yo me di cuenta, y esto sí es una observación, que sabía más de la vida de todo que yo. Digo de todo, pero no sabía de libros, ni escribir, ni cosas sofisticadas de tipo cultural. Pero sabía ser calafate, sabía ser todo lo que se hace en los barcos, sabía pescar, sabía ser cocinero, sabía... Y además me daba chuletas, y era un hombre muy asequible y muy encantador.
pues también está en el libro, se llama Torres Padín, y además ahora no le encuentro, porque hay muchos Padín en Pontevedra y debe andar por Sanjenjo, por ahí, no le encuentro. Bueno, pues sea de tipo moral, sea de conversaciones de tipo confidencial, sean ricos, sean pobres, sean prescindiendo de toda ideología, he encontrado 48 personas, y de paso voy a decir que faltan algunos, 2 que no han querido, y otros 2, que uno se ha apartado y él sabrá por qué, que está en América y es de Albacete, y otros, hay 4 o 5 personas solo que no están, que debían de estar, pero la mayoría está. Y la verdad es que podría caber alguno más. Hay menos mujeres que hombres, y no les voy a ocultar a ustedes, aunque lo reproche luego mi hija cuando vayamos a casa, que hay menos mujeres que hombres porque en mi generación lo de las mujeres lo tratábamos que amiga, pero si puede ser algo más hay que aprovechar. Eso forma parte de lo que le han criticado de forma, yo creo que muy injusta, a Plácido Domingo, que yo le he defendido a pie y cabeza porque ha sido muy generoso conmigo y es encantador, y habría que ver qué han ido ellas a pedirle al camerino, porque a una se le olvidó quitar su nombre de haberse publicitado con él después de haberle denunciado, lo cual ya, pues hombre, no es lo de Corina, que parece que eso ya es más justificado que se queje. Pero en todo caso, señalo que hay menos mujer, hay una que está por aquí presente, que es muy amiga mía, de amiga mía porque lo era de su madre y de sus hermanas y tal, y además la madre le gustaba, perdón por desvelarlo, que saliera conmigo, porque se fiaba de mí. Y lo que cuesta muchísimo, si no es imposible en algunos casos, traicionar, a lo mejor es por una razón de ser de pueblo, no por ser bueno, es la confianza que tienen en ti si es muy grande. Traicionar la confianza es lo más grave que puede hacer un ser humano. Y bueno, lo habremos hecho todos, yo no soy muy consciente de haberlo hecho. A lo mejor soy primitivo y viene de ahí. Pero, como digo, hay menos mujeres, está Olga Sainz, por la enorme ayuda que me dio culturalmente a mí y a todos los que ha conocido. Siempre he visto a Olga ayudando a gente. Hay más, está Teresa Trueba, era una persona que he conocido de mucho mayor, y aunque yo conocía toda la clase pictórica de Cantabria, en sus generaciones, ahora ya los nuevos no tanto, pues no conocía, porque estaba siempre metido en algo, a su marido, que es Teresa Trueba. También figura Teresa Trueba. Es decir, que he prescindido de condición económica, de estatus social, de tal. Ahí hay personas donde, y aprovecho para decir otro aspecto y no quiero alargarme, que lo que se va a enseñar en el libro es aspectos que no se esperan de esas personas aunque los conocen. Yo señalo cómo van vestidos, algo de los gestos, cómo son casi todas sus casas, porque he entrado en por lo menos 40, por quitar solo 8, 40 de las casas y les he tratado fuera, en la vida social, en sus trabajos, pero dentro de la intimidad de sus casas también. He gozado de la enorme confianza que supone. Yo voy caminando ahora por Castelar y de repente me da pena pasar enfrente del último portal, que es donde vivía Segundo López Vélez. Segundo López Vélez no recibía a todo el mundo en su casa y pasa por ser un hombre antipático, que no digo yo que no lo fuese. Pero yo he tenido la confianza de decirle, ¿tú por qué no te reíes nunca, Segundo? Y dice, porque me sale un rictus, ¿no te has dado cuenta? O sea, que era duro en las respuestas, pero me he bebido su whisky, he tenido unas confidencias que tienen que quedarse conmigo suyas, y le he conocido cuando ha perdido el enorme poder que tuvo, porque la gente le debe, lo dije al irme a Estados Unidos en una despedida que me hicieron mis compañeros de la prensa. Dije, y a Segundo López Vélez, que no lo esperaba, se le debe a la Facultad de Medicina, y se le debe que Ballester fuera el primer catedrático que vino, que era de Valencia, nadie sabe quién era, y se le debe que parte de los profesores eran sus médicos, y que era un gran médico. Entonces, lo que no sabe la gente es que era un hombre con ternura. Y dices, pero ¿cómo puedes decir ternura de Segundo? Voy a contar un chiste. No parece que sea de ternura, pero la tenía. Está una vez jugando al golf, porque le gustaba el golf y tal, y no acertaba, jugaba muy mal, y le dice el cadí, al cual le daba dinero, pero le dice al cadí, don Segundo, ¿y por qué no le da usted un poco más abajo a esta altura y le da así y tal? Y le mira y dice, ¿y a ti quién hostias te ha pedido opinión? Entonces, un hombre que habla así en un momento dado a un cadí, no parece que tenga ternura.
yo puedo garantizarles a ustedes que la tenía en un altísimo grado. Ahora, no se la desplegaba a todo el mundo, porque era un hombre, es posible que sea un gran tímido, porque cuidado con los grandes tímidos. Otro gran tímido. Segundo, pues era, por cierto, luego era amigo de él, era también amigo de Fernández Fontecha. Todo el mundo recuerda a Marino. Marino era como un buque, no era un señor, era un tío formidable, muy bien vestido, con un pañuelo aquí, con un tal. Yo le he tratado en el tren que iba a Madrid de noche. Es donde tomaba un whisky antes, que nos metíamos cada uno en su cama, y allí empecé a hablar con él y tal. He terminado yendo al teatro con él, iba a buscarme a la Mili, lo cual es una diferencia de edad enorme. Iba a buscarme, aparcaba mal el coche porque le ponía enfrente y yo me escapaba de la Mili, tampoco es fácil. Me escapaba literalmente del servicio militar, lo cual es muy grave si te pillan. Saltaba por una ventana y tal, y digo, pero Marino, no dejes el coche ahí porque tengo que entrar yo, y ponle detrás del Barabel, que era cerca de donde estaban los obispos. Son unas pequeñas anécdotas con las que señalo que la edad no era un problema tampoco, que fueran importantes. Marino era el superabogado de España de los astilleros. Tenía un despacho en Vitruvio, tenía otro despacho en Santander. Yo me he acercado a él a veces, ni sé cómo, y hemos terminado siendo entrañables amigos. Hacía comidas para mí en Ucieda y he mantenido esa amistad hasta que murió. Y como decía Fernando, que se ha fijado más en el aspecto sensible y emotivo de lo que escribo, así como Juanjo se ha fijado un poco en el pedigrí académico y en las cuestiones de contenido, lo cual he hecho muy complementario esto, sin estar preparado, pero es que la admiración forma parte de la amistad. La gratitud es parte esencial de la amistad. Y no importa por dónde se va, alguien liga de alguna manera en las afinidades de tipo espiritual o moral. Aquí está Miguel Ángel Pesquera, que después de fracasar yo con todas las derechas de Cantabria, incomprensiblemente, pues le visité, no le conocía, y también le dije, oye, aquí han estado profesores, médicos, gente muy importante de los Estados Unidos, y les habían prometido que se iba a publicar esto, y un presidente de Cantabria no lo ha publicado, y es incomprensible, porque se ha lucido y tal, y además estas personas son todas españolas que han pagado para venir a Santander por mi invitación y han llenado parte de la caja de ahorros, donde por cierto Jesús Maza les trató muy bien. Bueno, pues Miguel Ángel Pesquera, de una manera increíble, me dijo, pues habla con este que te lo mire para ver si lo publicamos nosotros. Llamé a uno, cuyo nombre no quiero recordar, que es asturiano, que había traído él allí, y dijo, no, no, esto está obsoleto y tal. Un tipo soberbio y tonto, es decir, que se puede ser las dos cosas, porque conviene que estén separadas. Si eres soberbio ya es una carga, y si eres tonto no digo nada, porque se negocia mejor con el soberbio, eso también es verdad. Si hay que negociar, traten con un soberbio y a lo mejor hay un acuerdo, hay un algo. Con el tonto no hay manera, no hay forma. Este era soberbio y tonto y no hubo manera. Y entonces volví donde Miguel Ángel, digo, como tú me has prometido esto, lo tal. Dice, bueno, pues entonces trata con este otro, que es una manera de management que no quiero explicar aquí porque habría que ver cómo se manda así, pero el tío mandaba así, en la finca de la. Entonces, vino el otro, que era inteligente y no era soberbio, era humilde, lo entendió todo perfectamente y hoy están publicadas unas actas extraordinarias que recogen todas las opiniones académicas que dieron en Santander en la caja de ahorros. Bueno, así puede haber múltiples casos. Unos son morales, otros son económicos, otros son tal. Para esto hay que caer bien. Y caer bien es un milagro, no a todo el mundo se le cae bien. A la mayoría de la gente sí. Eulalio Ferrer no era precisamente un hombre muy humilde, que no sé qué, eso lo parecía, cuando se ponía a la mexicana. Pero era un hombre consciente de su influencia en México, que era muy grande, incluso ante la presidencia. Incluso que tenía mucho menos dinero que otros inmensamente ricos, pero tenía más influencia y más capacidad, y ha comparecido en 6 periódicos conmigo, y me llamaba doctor a la mexicana, pero yo no lo era todavía, no por mentir, sino por hablar a la mexicana, pero en sitios tan distantes como Monterrey, pues bueno, los sitios en el Instituto Cabañas, Guadalajara, en los sitios más distantes, o venía él y se ponía junto a mí,
y me apoyaban, o no, y siempre lograba que me pagaran, que eso era una maravilla. Yo prefería verle que no, prefería verle porque sé que detrás había siempre una cantidad de dinero. Bueno, esto sería el resumen a lo largo de ese camino de la vida, del pueblo a la ciudad y de la ciudad a Norteamérica, donde me deslumbran los edificios, el ver que Atenas y Grecia están perfectamente representados allí, también en edificios de corte moderno, pero imitando los antiguos, y desde el monumento a Vietnam, que es una verdadera y elocuente muestra de la humildad norteamericana de saber perder cuando te toca perder. Eso otra gente no lo quiere entender. Dice, humildad norteamericana. No, dicen, esto no encaja. Bueno, no encaja porque no lo entiendes, pero yo he llevado varias personas de Santander a ver el monumento a Vietnam y ves cómo van creciendo los muertos año a año. Es un testimonio de perdimos y estos que son nuestros hombres murieron, y aquí está el recuerdo agradecido que hay siempre. Recuerdo que en una ocasión se presentó allí Clinton y como no había ido a Vietnam y lo tomaron literalmente, los veteranos hicieron una señal militar y se dieron la vuelta y le dieron la espalda al presidente de Estados Unidos, con todo respeto, pero la espalda. La espalda no es una muestra de simpatía, lo recuerdo de forma indeleble. Entonces, de verdad, terminando ya, la suerte de haber conocido de verdad un pueblo, aquí, como Nando el suyo y yo el mío. La suerte de haber conocido la ciudad, que yo la sigo conociendo. Hoy he hecho una foto a esta magnífica escultura que hay enfrente de Naide, que no tiene nombre y la gente no sabe por qué está ahí, ni lo que es, ni lo que representa. Solo el que lo quiera preguntar y tiene que entrar dentro y preguntarlo. Otro día hago otra a Cosío, que está aquí enfrente, el gran pintor, que era comunista en París y falangista en Santander, a ver quién da más. Pero es que era sincero en los dos casos, porque todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Y como digo, que sirve ya de cierre de verdad, desconfíen del que coincide siempre en favor del poder y del que es crítico solo con el que ha perdido el poder. Yo conozco a alguno y me cuesta muchísimo resistir la tentación de ponerles aquí tres nombres muy evidentes y de personas muy triunfantes en la ciudad, en lo que se llama el Santander de toda la vida. Yo no creo en el Santander de toda la vida. Creo que Santander es muy bonito, pero creo que Torrelavega también. Y es más, si quieren que arriesgue una opinión final, diré que el mundo de Torrelavega es más acogedor que el de Santander. El de Santander, sea por la clase media, porque hubo y ya no hay tanto, por lo que tenga que ser, que será esto, y créanme, y algunas otras cosas, no es tan acogedor para tomar vino blanco en Torrelavega. Es muy posible que si ustedes van allí y hacen amistades con alguien, se den 4 vueltas y terminen un poco mareaditos del vino blanco y la afición que tienen en Torrelavega a tomarlo. Y entonces, como la verdad es verdad, la diga quien la diga, pues yo digo mi verdad, que comprendo que es solo mía, pero que no deja de tener su gracia. Y el libro, casi no he hablado de él, tenía hecho un esquema y no lo he hecho. Y como he dicho que era lo último, pues no debo añadir nada, pero hagamos un epílogo del libro. El libro es cómo se vestían las personas, cómo hablaban. Tiene una parte de intimidad, tiene otra parte de vida profesional, y es muy diverso y no tiene en ningún momento en cuenta la ideología de los personajes. Tiene el afecto que me han tenido a mí y el que yo les devuelvo tardíamente a través de este testimonio de gratitud, con la simpatía que supone que ustedes se lo crean, porque la credibilidad es muy importante y yo la empeño, y también en que les agradezco profundamente que hayan venido aquí en la tarde de hoy. Muchas gracias. Un acto de estos no es muy completo si no se responde a alguna pregunta, así que si hay algún ariete que quiera atreverse a preguntar, y háganlo por favor, pues yo estoy encantado de responderles, y también mis dos compañeros. ¿Alguien que tenga un interés en algo de lo que hay aquí? O... Sí, ¿cómo no? Adelante. Has levantado la mano, ¿no? Ah, no, bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, muy bien.
de todas estas amistades que relacionas en el libro, Sí. ¿Cuál de ellas, es una pregunta a lo mejor difícil de responder, pero cuál de ellas fue la que de alguna manera ha determinado tu vida? Si esa persona ha sido indispensable en tu vida, ¿hubiera sido la misma sin haberla conocido? Es una gran pregunta, pero hay varias, no muchos. Por ejemplo, una persona que ha sido muy determinante en mi vida fue Florencio de la Lama Bulnes. Florencio de la Lama, todos le llamábamos don Florencio, fue director de la Hoja del Lunes y del Diario Montañés. Yo tenía el empeño de ser periodista, pero para ser periodista había muchas dificultades, no de tipo académico, sino de colegas. Bueno, Alerta entonces era muy poderoso y había ahí unos señores que mandaban mucho, entre ellos el director Cáceres, que mandaba en el gobierno civil también, porque estamos hablando de otra época. Y entonces a mí no me dejaban ser periodista, como mucho hacer unas cosas escritas de tipo literario que llamaba estampas y van, hasta que tuve la suerte de conectar con este señor, ilustre lebaniego, que había vivido la guerra civil, que era un hombre moderado, de derecha, muy moderado, y que dirigió el diario con bastante eficacia cuando otros no querían dirigirle cuando tenían poco dinero. Y fue muy determinante, porque él me dijo, deja de hacer las estampas esas y pásate por aquí a verme. Fui donde el lebaniego, me dijo, tú escribes bien, pero te falta escribir periodísticamente. ¿Cómo? Con las 5 Vs. Dice, tienes que decir cómo se llama, quién es, dónde está el sitio, dónde está. Y me enseñó lo que se llama la regla de las 5 Vs en el viejo tratamiento periodístico, a escribir con menos adjetivos y más sustantivos para entendernos. En lingüística se dice que hay 6 funciones referenciales y una es emotiva, otra es poética, su nombre ya indica que no son las adecuadas para el periodismo. Pero hay una que se llama referencial, que es la que tiene que hacer una alusión directa al asunto que estás tratando. Él me enseñó a hacer eso y me dijo, no se preocupe por la carrera, sino pues usted mande aquí cosas y poco a poco lo vamos poniendo. Y terminó dejándome hacer editoriales, con una cierta envidia del ambiente que se respiraba allí y tal, que no digo que fuera bueno o malo, porque otro me echó, y entonces tiré una máquina de escribir y se rompió, y yo he sido a veces un poquito violento. A 2 jefes que he tenido, a uno le tiré con una máquina de escribir y a otro le tiré con un televisor. Era en una tienda de televisores. Pero yo tenía otra edad, y entonces era la edad de tirar televisores. Ese es muy determinante en mi vida, porque Florencio, hay una foto muy grande de don Florencio enfrente de mi despacho en casa, y que está con Matilde Camus, porque era un hombre bueno, paciente y tenía ojo. Luego le he dado una copia de la carta que recibí de él invitándome a ir allí, a sus hijos, que son encantadores. ¿Alguna cosa más? Sí. Una pregunta. Estas 48 personas de las que hablas y que son tus amigos, bueno, pues eso es algo que son tus amigos y les pones amistad. Pero entre esas 48 personas, ¿crees que hay algo en común que no tenga que ver contigo? ¿Tienen algo en común esas 48 personas? No lo he pensado nunca y es una pregunta inteligente, Olga. En realidad, tiene que haber algo. Pero fíjate, aunque parezca vanidoso y no lo es, por lo menos todos ellos sentían alguna admiración por mí. Fíjate que a qué voy para decir que hay algo en común. O bien mi osadía, o bien la forma de hablar, o bien que yo me propusiera salir adelante por encima de dificultades impropias de la naturaleza de mi origen y de la falta de conformidad con lo que tenía. Porque la ciudad se me queda pequeña y yo ya era jefe de compras de una de las empresas que mejor pagaban en España, si no la que mejor. Y sin embargo me lo he dejado en Santander. Entonces, eso empezando por ahí. Otro, que muchos han sido muy luchadores para conseguir lo que ellos han logrado. Es decir, lo que más en común les veo, sea una persona modesta, es que termina poniendo su taller y haciendo sus jerseys, haciendo sus tal. Otro, en cambio, ha creado una de las mayores empresas de México.
Entonces, ¿qué tienen en común? Su capacidad de realización de sus sueños para materializarla de verdad. Eso es otra cosa. Y la tercera, que ya no es común, porque ahí hay personas que son de éxito material o de éxito profesional, pero no de éxito intelectual. Y hay de los dos tipos. Podríamos subdividir en 3 grupos y teniendo en cuenta que Pío Baroja, creo que lo digo al principio del libro, dice que el que tiene muchos amigos que es idiota. Él no tenía muchos. Yo no sé si 48 son muchos, por eso no he dicho amigos, he dicho perfiles, que es una palabra, profile. La palabra perfil se usa mucho en las redes, que es que se dan las características de una persona que cae bien. Y por eso he usado perfiles amistosos o de amistad. La pregunta es buena. Yo veo esas dos cosas en común, porque me han apreciado, porque admiraban algo de lo que yo tenía entre manos. Quizá el deseo de salir adelante. Y eso es claro, eso todos. Unos en un grado, otros en otro. Y luego, yo no sé, en sus orígenes no, porque también son en general humildes. Son personas humildes, pero no todos. Yo he incluido 2 norteamericanos en el libro, y los cántabros que estaban en México. Pero los 2 norteamericanos merecen una explicación. ¿Qué hacen aquí estos 2? Porque podría haber sido un libro de muchos más norteamericanos. Porque esos fueron los mayores amigos. Uno era amigo personal de Kennedy, era un hombre muy bondadoso, era muy fino y era muy intelectual. Y fue embajador de Estados Unidos en México, porque quería tanto a España. Su ascendencia más o menos lejana era cubana, se llama Joseph John Hoga. Y yo recuerdo un día que le he traído a Santander para presentarle a Antonio Orión, porque yo también hacía las presentaciones de acuerdo a lo que me convenía y a la catadura, vamos a decir catadura, sin connotación negativa de las personas. Le traigo a comer al bar del puerto. Yo no era un hombre muy pródigo en invitar en el bar del puerto, era más bien invitado. Recuerdo haber ido mucho con Raúl Morodo y con otros cuando estuve en la universidad. Y llevo a don Antonio María de Oriol de Urquijo a una comida, invitado por mí, con este señor, que era amigo de Kennedy y un admirador de España. Y pocas veces he disfrutado tanto y he hablado menos, cosa rara en mí, porque yo, sobre todo, les preguntaba. Pero recuerdo en un momento determinado, personas mayores como niños, presumiendo de sus barcos. El barco de don Antonio era el mejor barco que había en la bahía, se acordará este amigo que sabe mucho de barcos. Y el otro decía, no, el suyo será muy bueno, pero el mío era un galgo del mar, le dijo. Eso lo recuerdo. Eran como 2 niños hablando de su juguete preferido. Bueno, pues esos tenían en común eso, lo del mar, lo de ser ricos, lo de ser gente que no necesita grandes alardes. Y en cambio otros, pues no. Por eso te digo, no tengo fácil, y seguiré pensando en ello, qué pueden tener en común, salvo el sentido del aprecio por mí. ¿Alguna cosa más? Pepe. Bueno, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, pero sí te voy a decir que nos conocemos desde el año 69, o sea, que años ya. Sí. Y lo que sí te puedo decir que te doy las gracias por tener tu amistad, porque tú y yo hemos sido más que amigos, y eso tú lo sabes y yo también. Gracias, Chus, por haberte conocido. Bueno. No le voy a contrariar en nada, ni voy a desvelar algunas cosas para no poner en riesgo ni su situación ni la mía. Si acaso, que cuando yo iba a Dancharinea, a la frontera de Navarra con Francia, a acompañar el combustible nuclear de Santa María de Garoña, que eran 70 toneladas de basura atómica irradiada, Paul, que no tenía que ir para nada a eso, alguna vez me dijo, ¿puedo ir contigo? Y dijo, sí, cómo no, ven. Y de forma oculta venía conmigo, con la complicidad de otros compañeros, porque decían que disimuláramos el convoy. Pero ¿cómo se puede disimular 70 toneladas subiendo por un puerto así, con nieve,
y que tiene detrás la protección radiológica y detrás la Guardia Civil, pues vaya un disimulo. Y que además teníamos que poner long vehicle, largo vehículo grande, radioactive material radioactivo, tal. Pues vaya un disimulo. Menos mal que, amigo de los guardias, yo les decía, vamos a coger todos los letreros y a meterlos en mi coche. Y como los que mandan son los guardias, digo, cuando venga alguien, le decís que espere, y si es una autoridad nuclear, volvemos a poner los letreros. Y gracias a eso pudimos disimular un poco solo. Pues Paul me acompañaba sin ningún temor en estos viajes, y alguna vez tuvimos alguna peripecia muy divertida, y voy a desvelar una porque es perfectamente admisible. Un día vamos a un hotel de la frontera misma, que se llama Menta, y no había cama más que para uno. Y digo, joder, yo tengo mucho sueño, no quiero que tal, tú. Y dice, no, y yo. Y digo, pues dormimos juntos. Digo, bueno, esto ya no. Pero lo más divertido es que dice la señora, él lo recordará, bueno, a ustedes porque les veo formales. Yo no sé si esa señora se creyó que éramos formales o no. Lo que sí puedo decir es que yo dormía un poco incómodo, porque no tenía costumbre de tal, y estaba dormido a pierna suelta, en una cama ajena que era la que me correspondía. Pues esto da idea de la entrañable amistad que hemos tenido. Él era el responsable máximo de, por cierto, con un reconocimiento de todos los compañeros increíble, de la cuestión de delineación de la empresa, porque sabía dónde estaba cada cable de una central nuclear. Es decir, cuando allí, los que vivían allí, a pie de la planta, no lo sabían, le llamaban por teléfono a Santa María y decían, oye, Paul, ¿y un cable que tal? No te preocupes. Pim, pam, pam, lo encontraba, no sé cómo. Y luego hay otras muchas peripecias que vale la pena mencionar, solo mencionaré otra. Haciendo una escalera en mi casa, porque él diseña muy bien, resulta que se sentó en un poste un poco inadecuado y se cortó la escalera y cayó encima de la escalera. Y no pasó nada. La escalera... El albañil. La escalera sigue allí. No sé, que esto da idea de... Bueno, a ver, quizá para acabar un poco... Sí, yo quería hacer una pregunta, quizás un poco tonta, pero bueno. No. Es que me ha llamado mucho la atención que ha dicho que ha trabajado con Jesús Díaz. Sí. Y que trabajaba repartiendo comestibles, sí, lógicamente. ese fue el primer trabajo. Y entonces, ¿cómo hizo la transición? Me choca un poco a la universidad. Ah, esa es otra gran pregunta, pero yo en lo biográfico no. La cuestión es que hice 3 transiciones antes. O sea, después de ese trabajo he vendido televisores, que es donde se me cayó uno en contra del jefe, cerca del cine Los Ángeles. Después, como me daba a Luis Sedano. No, enfrente, más arriba. Era Ortiz. Como me daba apuro que me vieran las chicas y decían que era estudiante, pues resulta que me metí ya a trabajar con los hombres. Fui a Ruiz de la Hoz, en la calle San Luis, que tenía la merluza congelada a 16 grados bajo cero. Y teníamos que cargarlo, y también cargar sacos de azúcar, que es de lo peor que hay, es el azúcar, pues se mete aquí y es un lío. Y bueno, la juventud es como es, allí me trataron muy bien, y creo que está en el libro, uno de los miembros de la familia, y allí aprendí mucho, porque allí aprendí a llevar las cosas a los pueblos de merluza y cosas así. Y entonces es una transición que pasa por diversos trabajos siguientes a eso, hasta que ya entré en el bueno, que es Nuclenor. Ahí entré. Por cierto, éramos 2 al final. Y yo al jefe le dije, mire, han quedado 2. Digo, oiga, yo lo necesito más. Si quiere usted ser justo y quiere tener en cuenta quién lo necesita más, yo creo que yo gano al otro. Ahora, no sé si esto valdrá. Pues valió. Me aceptaron y tal. Esa fue la transición. Y estando ya ahí, es cuando para sofocar cierta oposición de colegas que no me dejaban ser periodista plenamente, hasta que Florencio ayudó, dije, mejor es si yo hago académicamente todo. Y entonces empecé en la facultad con un personaje que está en el libro y que
No todo el mundo le ha resultado igual de agradecido porque ayudó a todos los de Cantabria, pero a mí no me ayudó, para mí era como un hermano, se llama Pedro Oribe. Pedro Oribe Riba, que era de la Solía, de Liani, es el que era decano entonces y me ayudó de tal manera que alguna vez que yo estaba en América y se me había olvidado pagar las tasas, las pagaba él y luego me lo decía. Tengo muchísima correspondencia con él y fue para mí como un hermano mayor. Durante mucho tiempo, cuando él venía a Santander, nos veíamos en el club de regatas porque no había casi nadie, en una ventana. Y yo le decía cómo estaba la situación política, cómo estaban los medios, quién mandaba en cada sitio, y no falló nunca, después de hablar conmigo, al ir a cada sitio a saludar. Y entonces, cuando llegó la hora de mi doctorado, eso ya no había que hacer una licenciatura, y ya bastaba, ya eras periodista. Pero yo quise hacer el doctorado. Y también se portó conmigo maravillosamente, fue parte de la dirección de mi tesis doctoral, y además, bueno, fue siempre muy agradecido, muy cordial y muy bondadoso conmigo. Pedro es una de las figuras que recuerdo con más cariño. Pues hemos llegado a un buen término. No sé si... quiero hablar. Por favor. Pedro. Para subrayar dos aspectos de la personalidad de don Jesús Pindado, tan admirablemente hecha por sus presentadores. Una de ellas, Jesús Pindado es uno de los hombres con más lecturas de Europa. Me atrevo a decir. Cualquier tema que ustedes le sugieran, si tienen la paciencia de escucharlo, saldrán ustedes siempre enriquecidos. Les admirará por su saber y por el conocimiento del último libro sobre el tema. Otro aspecto de su personalidad. Hay un dicho que dice: a mí que me hagan cónsul, que ya encontraré yo el consular. A Jesús Pindado nadie le hizo cónsul, ni le hizo embajador, pero él se inventó una embajada nada menos que en los Estados Unidos. Y se hizo el embajador más eficiente que pudo haber soñado el empresariado español. Durante muchos años, el empresario de España ha tenido como embajador en la capital del Imperio de Occidente a don Jesús Pindado. Y don Jesús Pindado, en una ocasión que la Caja de Ahorros celebraba una efeméride, no recuerdo cuál, se le pidió que ayudara a realzar el acto. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Pues traer al presidente Carter al acontecimiento. Este es don Jesús Pindado, que a mí me admira desde que lo conocí hace muchos años y me sigue admirando por su generosidad y por la generosa dotación que recibió de la naturaleza y que él ha sabido multiplicar. Y como además he sido señalado con un perfil mío en su libro, pues tengo que estarle muy agradecido. Gracias, don Jesús. Creo que con este elogioso final que ha hecho favoreciéndome de Pedro Crespo, podríamos poner término a esta reunión en la que, reitero, estoy muy agradecido de su presencia.